vamos a compartir la palabra del Señor. Nos gozamos de poder estar en esta mañana. Y yo quisiera invitarle primero que todo que piense usted en un destino turístico, alguna ciudad, algún país que a usted le gustaría visitar, que tal vez desde niño usted llegó y dijo, conocí, me hablaron, me mostraron algunas fotos. Bueno, en nuestro tiempo no habían videos, no era como tan fácil ver películas, pero como la facilidad que tenemos hoy. Pero alguien venía y le compartía una foto, le compartía algún lugar y hay un destino que a usted le llamó la atención, o por la música que usted escuchó en alguna película, o algo le llamó la atención. Generalmente, si yo le preguntara a usted qué destino turístico en el mundo, qué ciudad, qué país en el mundo le gustaría visitar, ¿qué me podría decir usted? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Dónde le gustaría visitar? Arabia Saudita. Claudio dice que Arabia Saudita, Virgen Santísima. Muy bien. La Tierra Santa, dice nuestra hermana Hermi. Mi madre dice Italia. Muy bien, hermana Mari. Egipto, le gustaría ir a Egipto. Los pastores Moore, la pastora primero de las damas, le gustaría ir a Suiza. Muy bien. Pastor David. La Tierra Santa. También la Tierra Santa. Muy bien. Hermano Humberto, usted de allá con voz de trompeta, usted que es grande y fuerte, ¿qué país le gustaría visitar? ¿Qué destino le ha llamado la atención? Los Estados Unidos. No le gusta. Muy bien. Creo que uno de los destinos más preferidos, y sobre todo nosotros que conocemos al Señor, es la Tierra Santa. Y creo que es uno de los destinos que más la gente quiere conocer. Y en estos momentos hay que orar por Israel. Hay que orar por Israel. Ayer fue nuevamente atacada, bombardeada. Eso se va a volver una situación difícil. Con una familia que nos recibió en España cuando estuvimos ellos programaron ir a la Tierra Santa y nos decía, ¿por qué no hacemos un viaje para ir a Israel? Y nos llamó la atención. Ellos ya habían cuadrado todo, al final nosotros no coordinamos por muchos motivos, muchas razones, pero ellos que van, y a la semana empezó el ataque fuerte de Israel y toda esa situación. Y usted va a conocer muchas personas que hacen peregrinaciones. Esta va a ser ahora en mayo, imagínense. Va a visitar no solamente la gente que vaya en esta peregrinación a Jerusalén, va a ir a Francia, va a ir a Lourdes. Ahí están los precios, $2,100 americanos. Van a estar acompañados por una persona religiosa, pero esa no es la invitación que quiero ni nada, sino quiero que usted note cómo hay otro viaje también para Turquía, que es un país también bien especial, bien bonito. Tierra Santa, 16 días, salen en septiembre, y con base a esto, usted estará diciendo, es que va a vender pasajes, es que está buscando, que ya me está mirando, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de esto? Yo quiero invitarle a que piense que este es uno de los destinos que más la gente quiere conocer. Le llaman Tierra Santa a esa región, y vamos a meditar un poquitico. Esto me va a servir de introducción y voy a hablar de unos sitios turísticos o unos sitios importantes en la Biblia que nos van a marcar. No se desvíe, por favor, esté muy concentradito, muy concentradita, porque los que ya me conocen saben que cuando empiezo a decir cositas es porque va hacia algún lugar el mensaje, es porque algo quiero alcanzar, y es lo que hemos querido con toda humildad transmitir y poderle hacer llegar a usted. En la siguiente imagen quiero mostrarle lo que es el mapa, y esto es bueno entenderlo porque a veces nosotros leemos la Biblia y no tenemos una ubicación de los aspectos que están ocurriendo, y cuando no tenemos una claridad del entorno histórico, geográfico, a un político, cuando nos desconocemos toda una cantidad de cosas, pues empezamos a tener confusión con respecto a muchos elementos que son importantes tener claros para saber de qué es lo que quiere decir el texto, lo que estamos hablando. Entonces, voy a empezar por donde empieza la historia. Y ahí usted está mirando lo que sería el Asia Menor,
y encontramos hacia este lugar a Jerusalén, que es muy especial. Pero la historia del ser humano comienza, ¿en dónde comienza la historia del ser humano? Hablando bíblicamente, ¿dónde comienza la historia? ¿En qué libro? Libro de Génesis, el libro de Génesis. Entonces, vamos a mirar el aspecto bíblico, y hoy traje otra consentida, hoy traje la más consentida. Hace 8 días le presenté una Biblia consentida para mí, pero esta es más consentida todavía. Esta me acompaña desde que yo tenía como unos 9 años de edad. Esta es la Biblia preferida. Esta, para donde yo voy, viaje que yo voy, esta me acompaña. Si usted la ve, está toda rayadita, está negrita, lástima que no está tan sucia. Y usted sabe que una Biblia sucia, me falta mucho más para limpiarme, me falta mucho. Pero está muy rayadita, y hoy vamos a hacer una dinámica especial. Yo quisiera pedirle, ¿alguien me quiere ayudar hoy a predicar? ¿Alguien quiere leer la Biblia? ¿Alguien quiere ser un buen lector? Vamos a dar los pasajes bíblicos, y necesito que alguien, como un buen lector, me apoye. Y aquí ya tenemos preparado, ya el hermano Humberto sabe quién, tenemos un micrófono. Ay, la gente dice el micrófono, no, con el micrófono no, me da miedo. Esto no, gracias, no muerde, sí, tiene sonido, mire. ¿Alguien quiere acompañarme? Y yo quiero facilitarle la Biblia para que me acompañe. ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere levantar la mano? No todos, porque solamente tengo una sola Biblia. Uno o una, un valiente o una valiente, alguien que me diga yo. Claudita. Bueno, listo. Entonces, Claudita, te vamos a entregar. Ven para acá al frente. No, es que es esta versión Reina Valera 60 y tú manejas otra versión, y la idea es que queremos manejar todo. Listo, muy bien. Aquí vas a tener la Biblia y vas a tener el micrófono. Muy bien. Entonces vamos a abrir la Biblia, donde comienza la historia de la humanidad. Libro de Génesis. Y ahora vamos a mirar el entorno. En Génesis capítulo 1, versículo 28. 1:28. Nos va a leer Claudia allí, va a poner la voz femenina, y nos lee para todos. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en la que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y el verso primero del segundo capítulo, ¿qué dice? Fueron pues acabados todos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Cuando nosotros miramos estas palabras de Génesis, tenemos que mirar dos cosas. Primero, ¿qué fue lo que Dios le dijo al hombre? ¿Qué le dijo Dios? Sí, pero antes de eso le dijo algo, hizo algo. Los bendijo. Lo primero que llegó fue una bendición de parte de Dios al hombre. Y cuando bendice, en este caso a Adán y a Eva, está bendiciendo ¿a quién? A toda la humanidad. Claro, hasta ahí está muy bien. Y entonces está ya la directriz: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Ahora diga conmigo: llenen la tierra. Eso es importante. Pero cuando miramos la tierra, teníamos que pensar, ¿dónde está eso? ¿Dónde ocurre eso? ¿En qué parte de la tierra se está refiriendo? ¿Dónde Dios pone a Adán y a su mujer en el comienzo en esta tierra? Entonces, tendríamos que situarnos ahí en el mapa. Usted ya empieza a ver la región donde se ubica
donde sería el famoso huerto del Edén, en esa región. Y si usted nota, bueno, la narración en Génesis dice que estaban dos ríos, el río Éufrates, el río Tigris. Habían otros dos ríos que tal vez geográficamente o se han secado por lo que ha pasado con todo el entorno. Esta es más o menos la región donde quedaba el huerto del Edén. Ahora mire la distancia de donde queda Israel, donde está Jerusalén, nótelo muy bien para que usted tenga ya una ubicación geográfica. Y desde ese lugar hay bendición para el hombre, desde este lugar. Ahora, yo quiero que sigamos en la historia y nos ubiquemos un poquitico ahora en el libro de Éxodo. Vamos a al segundo libro, donde vamos a encontrar otro lugar que es muy especial en la Biblia, que tiene mucha trascendencia para nosotros como lectores de la palabra de Dios, como cristianos que nos identificamos, y es en el capítulo 3, Éxodo capítulo 3, eso sí, te di otra orden, directo, sí, capítulo 3, ahora el verso 4. En verso 4 dice, viendo Jehová Eso sí, ahora sí. que iba a ver lo que llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Para un momentito ahí, porque ahí tenemos que preguntar, porque ahora Dios no está hablando con Adán, el padre de toda la humanidad, sino que está hablando con el libertador, con Moisés, con el hombre que va a libertar a Israel. Y está hablando y le está dando una directriz, le va a hablar, le va a dar una directriz más adelante, una encomienda también. Y le dice, Moisés, quítate los zapatos porque el lugar donde estás, ¿qué es? Tierra santa. ¿Es qué? Tierra santa. Ahora, cuando a una persona común y corriente le dicen Tierra Santa, inmediatamente se imagina lo que usted y yo estamos hablando al comienzo. Cuando usted le hablan de Tierra Santa y los anuncios que usted está, viaje a Tierra Santa, campaña a Tierra Santa, peregrinación, ¿usted se imagina quién? Israel, la Tierra Santa. Sin embargo, hay que tener claridad porque cuando Dios está hablando con Moisés, no están en la región de Israel, sino que están en esta región donde existe un monte que se llama el monte Horeb o el monte Sinaí o el monte de Dios, así se le conoce en diferentes lugares, y está no cerca a Jerusalén, no está en Israel, sino que está en otra región. Algunos historiadores y arqueólogos dicen, no, hay otra posición geográfica, lo que es el monte donde Dios tuvo la conversación con Moisés, y ese monte Sinaí queda en otro lugar. Hay diferentes posturas. Allí, cuando usted vaya allí, va a encontrar hasta otra iglesia. Ahí hay una iglesia y hay un monumento grandísimo en homenaje al encuentro de Dios con Moisés. Y eso a mí me llama la atención, porque qué interesante que lo que hablaba Adán y Dios cara a cara, face to face, cosas que de pronto usted y yo no hemos vivido. Ahora el mismo Moisés también tiene esa experiencia de hablar directamente con Dios. Y cuando Dios habla con el hombre, no solamente hay bendición, sino que también hay una encomienda. Siempre hay una directriz, siempre hay un propósito. Dios no habla por hablar. Siempre que Dios se revela es porque algo quiere hacer, algo quiere manifestar. ¿Usted está de acuerdo? Diga amén. Ahora mire la distancia donde le está diciendo, Señor Moisés, si usted conoce un poquito de geografía, ¿qué región es esta? ¿Qué país quedaría ahí hoy en día? Esto es en la península del Sinaí, correcto, sí señor, esta es la parte del Sinaí. Mire que no es Israel, no es Israel. Sin embargo, este lugar que no es Israel, Dios le está diciendo, mire Señor, este lugar es santo. Si usted lo mira, en la región de Madián, toda esta región donde él está ya pastoreando, recuerde que Moisés salió de Egipto, huyendo, salió por esta parte, se vino y se refugió en esta zona, y ahí está él cuidando ovejas, y él está haciendo el trabajo que le puso su suegro, y está en esa situación, y ¡fum!, se le aparece Dios, y ahí Dios está hablando, diciendo, Moisés, tienes que entender que donde tú estás es tierra santa. Ahora, sigamos avanzando en el texto para poder mirar a dónde queremos llegar. Verso 6, ¿y qué le dijo Dios? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Porque tuvo qué? ¿Quién no? Dios se le está presentando. Imagínense a Moisés ver toda esa manifestación poderosa y gloriosa y empieza a escuchar una voz y está diciendo, ¿quién me habla? Y ahora Dios le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres. A Moisés y los israelitas habían estado esclavos por más de 400 años. La imagen de Dios para ellos se había distorsionado. La imagen de Dios para el pueblo de Israel, por tanta esclavitud, por tanta opresión, por tanta cultura, un pueblo que era muy idólatra como los egipcios, que tenía muchos ritos, que tenía muchas prácticas, pues empezaron los judíos o los hebreos a aprender, mejor todavía no les llamemos judíos porque todavía no se ha organizado esta situación, sino por ahora se llaman hebreos. Los hebreos han aprendido de esa cultura, ya empiezan a tener mezclas en su corazón, en su mente, y ahora Dios le está presentando y lo está ubicando, le está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de los padres. Y en el capítulo 3, verso 7 dice algo más adelante. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de un pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha. ¿De cuál tierra los va a sacar? La tierra buena y ancha. No, ¿de cuál tierra los va a sacar? De Egipto, de esta región donde estaba, esta parte donde estaban los israelitas, que entre otras partes era lo mejorcito de las tierras de todo este imperio Egipto que le había dado Faraón, ¿se acuerda? Se lo dio a José y lo dio a toda su descendencia, ¿se acuerda? Ellos habían habitado en esta zona, era lo mejorcito, allá había pasto, mientras el resto es un peladero y desértico, allá habían pastos. Sin embargo, los egipcios dejan que los hebreos se vuelvan pastores, porque para ellos ser pastor, eso era una obra fea, eso era una profesión no agradable, ¿no? Ellos no querían eso. Entonces ellos tenían otra gente que les pastearan y que organizaran, y ahí se meten los hebreos. Ahora, qué interesante que en ese tiempo ser pastor era algo degradante, era una posición no grata, no era de elogio. Hoy en día, bueno, no hablemos de unos años atrás, ser pastor era un renombre, poder ser un siervo de Dios era de renombre, era respetado. Cuando alguien decía era un ministro del evangelio, la gente lo respetaba a uno. Ahora, cuando hablan de pastores, ya la imagen es distorsionada, ya no nos respetan, ya algunos dicen, no, esos son vividores, esos son una gente que saca dinero, son unos aprovechados de la fe. Han distorsionado lo que es la imagen de ser un ministro, un obrero, un pastor del Señor. Sin embargo, de manera personal, y yo estoy muy seguro que usted también lo cree, yo creo que ser pastor es un honor y un privilegio de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Que es una gran responsabilidad también. ¿Cuántos dicen amén? Y que no es fácil. Pero es una bendición ser llamado. Ahora, desde esa tierra les va a decir, los voy a sacar de esta tierra y los voy a llevar a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Y mire dónde está ubicadito el Señor Moisés, está hablando aquí con Dios y le está haciendo referencia ahora de a dónde lo sacó y lo va a llevar a una tierra que pues, sabemos que esa tierra iba a ser ¿cuál tierra? La tierra prometida. Ahora sí lo va a proyectar hacia una región. Y entonces más adelante dice en el versículo 10, dice, ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mí. Dígalo más fuerte, ¿a quién? ¿A mí? ¿Y quién es ese pueblo? Los hijos de Israel. Ahora, tenemos que ubicar allí. Porque Dios le está dando un mensaje, ¿a quién? A Moisés. Para que el ministerio, la obra, el trabajo, el esfuerzo de Moisés sea direccionado hacia quién, hacia su pueblo. Pero tendríamos que preguntar en ese momento, y ahí el escritor hace claridad, ¿cuál pueblo? Porque la Biblia nos enseña que la tierra es de Dios, la plenitud y de todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Pero sin embargo hay una mención especial. ¿A qué pueblo está haciendo referencia el Señor a través de Moisés? Hacia mi pueblo Israel, muy bien, a los que están allí. Ahora,
Yo quiero tomarme el tiempo para dejar esto porque yo sé que no voy a terminar el mensaje hoy, lo vamos a continuar, pero sé que va a ser de mucha bendición para usted, para que tenga firmeza en su fe, en convicción de saber por qué usted debe hacer o no debe hacer lo que su fe y lo que la palabra de Dios enseña. ¿Qué quiero llegar en este momento? Y he querido ser como un cuidadoso cirujano que va a entrar en ciertas áreas muy delicadas. Ayer hablaba con una de mis hijas y me decía, hay un procedimiento que se hace así, y me lo mostró por video, y le dije, y eso no tiene complicaciones, no afecta a tales áreas. Me dijo, si se hace de manera cuidadosa, no se afecta, pero hay cirugías que son delicadas, y un corte milimétrico además puede estar afectando otras áreas. Por eso quiero entrar despacito, sin afanes, para que usted entienda hacia dónde vamos a llegar. Estamos ubicados ahorita en este monte, el monte de Dios, el monte donde Dios va a comisionar a Moisés, lo va a enviar, y después de muchas luchas, de muchas batallas, de conflictos con Faraón y una cantidad de cosas, después de 3 meses de conflictos allá con las plagas, con Faraón, que los deja ir, que no los deja ir, que sí, que no, que vayan, pero no vayan, pero vayan, pero no se demoren, vayan, pero vayan sin tal, toda esa situación. 3 meses después, en el capítulo 19 de Éxodo, ahora sí, acompáñenme, saltamos a Éxodo 19, Claudita, capítulo 19, verso 1. ¿Qué dice el verso 1? En el mes tercero, Ajá. la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Muy bien. El pueblo, después de 3 meses de negociaciones, salen de Egipto y llegan a la región de Sinaí. Ahora falta el capítulo 5, pero de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, donde vamos a hablar o vamos a ver cómo hay un diálogo y hay una acción específica, algo directo de parte del Señor. Capítulo 5 de Deuteronomio, verso 1, dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo. ¿A quién llamó? A Israel. Al pueblo de Israel, a todo Israel. ¿Y qué le va a decir? Va a decir algo que va dirigido ¿a quién? A Israel. O sea, hay un llamamiento y hay una comisión. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la comisión? Oye Israel, los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en nuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Verso 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. ¿Dónde es Horeb? Allí, monte Sinaí, ese es el monte de Dios. El monte de Dios. Y hoy que estamos hablando con Claudita, leíamos un salmo y el salmo nos hablaba del monte de Dios. Y yo le decía, ¿cuál es el monte de Dios? Porque es que la gente no sabe. Y hablamos del monte santo. ¿Cuál monte? Porque resulta que en la Biblia también hay otro monte por ahí que es santo, también el monte de Dios. Y ya no queda aquí en Horeb, sino que queda aquí en Israel, que se llama el monte de Sión. Y usted ha cantado canciones de Sión y la gente no sabe qué es Sión. Pues Sión es el monte sobre el cual está construido la ciudad de Jerusalén. Y tiene otras colinas, 7 colinas también. ¿Sabía usted eso? Entonces, no me voy a meter en la parte escatológica, pero es bueno empezar a tener referencia porque hay cosas que Dios habla en ciertos lugares, en ciertos aspectos, bajo ciertas condiciones, que es necesario tenerlas claras para entender si tiene aplicabilidad para otras cosas, para otras personas, para otros momentos. Y entonces cuando nosotros vemos allí el monte Horeb, que es conocido como el monte Sinaí, que tenemos aquí, sí, aquí podemos utilizar esta gráfica también, podemos encontrar, mire, la diferencia del monte Sinaí a donde quedaba el paraíso, donde quedaba el lugar donde nació la humanidad, la civilización, toda esta la región de Mesopotamia. Ahora nos encontramos aquí en Sinaí. Mire la distancia que hay tan tremenda. ¿Este lugar era santo? Sí, porque ahí hablaba y habitaba ¿quién? Dios. ¿Con quién? Con el hombre. Ahora Dios pone a un hombre también y dice, esta tierra también es santa. Pero cuando nosotros nos hablan de tierra santa, ¡pum!, direccionamos directamente a ¿dónde? A Jerusalén y sus alrededores. Y lo interesante de este monte Horeb que encontramos allí es que cuando usted mira
el significado, la traducción que hay en el hebreo, según el Strong, el diccionario Strong que analiza las palabras, esa palabra Oreb, que queda ahí en el Sinaí, en la península del Sinaí, significa desierto, significa soledad, significa asolador y significa lugar seco. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que los lugares o los momentos que usted y yo en nuestra vida tenemos, soledad, quebrantamiento, dolor, asolamiento, persecución, cuando tenemos temores, cuando tenemos, aún esos momentos son también momentos especiales para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios se presente. También son momentos y lugares santos, son lugares buenos, son momentos de especial tesoro para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Sé que en esos momentos no da muchas ganas de decir, ay, siento la presencia de Dios por el problema que tengo, ay, siento la gloria de Dios por la dificultad que estoy padeciendo, ay, siento la alegría del Señor cuando estoy llorando y quebrando. Yo sé que no se siente, yo sé que es difícil, pero hay que empezar a romper esos esquemas, esos paradigmas que quedan allí. Ahora, no solamente hay un monte importante para nosotros como estudiosos de la palabra del Señor. Uno es el monte Sinaí, que les estoy mostrando. Ahora, hay otro que es muy importante conocerlo. Y es este que está apareciendo allí en pantalla. Ese ya le tengo fotos. Ese lugar es conocido como el monte de las bienaventuranzas. Este monte queda allí a la orilla del noroeste del mar de Galilea. Está entre la pequeña aldea, la pequeña ciudad de Capernaum y Genezaret. Ahí el Señor se ubicó, Él vivió por un tiempo y en ese momento, en ese lugar fue donde el Señor empieza su ministerio y convoca a un hombre como Pedro y como su hermano y empieza a convocar también a Juan. Allí Él conoce a unos pescadores en esa región, en ese lugar donde usted está viendo ahí. Algunos le llaman a ese monte el monte Eremos, así se le llama a ese monte de las bienaventuranzas. Como la gente que lee la Biblia, como la gente que ama al Señor, como la gente que tenemos devoción, que tenemos una religión, algo que nos lleva a nosotros a reconocer las cosas de Dios. El ser humano le gusta eso. Y a los religiosos les gusta hacer altares, les gusta hacer iglesias en los lugares especiales. Y entonces ahí en ese lugar también está una iglesia que es conocida como la iglesia de las bienaventuranzas. Ya usted cuando tenga la oportunidad de ir a Israel, si el Señor no lo permite, usted cuando vaya allá decir, ya en la iglesia me mostraron, esa era la iglesia. Y ahí hay una pequeña sinagoga, ahí está la casa de Pedro, en esa región allí. Es una iglesia bizantina que se hizo en el siglo IV. 4 siglos, 400 años han pasado desde que ese monte Tabor que está allí se reconoce como el otro monte. Ahora, quiero mostrarle otro montecito bien. Ese es el monte Tabor, mírelo. Ahí donde viene la transfiguración del Señor. Desde que el Señor en ese monte se transfiguró, eso fue impresionante. Ahora, en ese momento, usted conoce lo que pasa y registra el evangelista, que el Señor se presenta y se presenta también ¿quién? Moisés. ¿Y también quién? Elías, y están ahí los tres hablando, interactuando. Él había llamado a los discípulos a orar y los discípulos se quedaron durmiendo, cansados, que es que tengo que trabajar, que es que el negocio, que es que el trabajo, que muchas cosas, así como nosotros le sacamos el quite al Señor para las cosas de Dios, ellos también se cansaron, que tenían que pagar los taxes, que había que pagar la cuota, que el mortgage, que por aquí, que hay que hacer, que hay que comprar, que en el mercado, tanta cosa, se cansa uno y no escucha atentamente la voz de Dios. Pero los discípulos se quedaron dormidos. Y empieza algo glorioso. Yo no sé si hubo trompetas angelicales, celestiales, si hubo truenos, relámpagos, yo no sé. Pero llegó un momento donde eso natural se convirtió en algo sobrenatural. Y el mismo Dios se transfigura, el mismo Señor se transfigura y aparecen dos. Y de pronto, entre la conversación que tienen ellos tres, el Señor con Moisés y con Elías, están hablando, de pronto ese cuchicheo, ese hablar ahí, despertó a uno que otro discípulo.
Y se despertaron, y entre esos se despierta ¿quién? Usted quiere leer el relato, ¿quién se despierta? Pedro. Y Pedro dice, uy, esto está impresionante. El Pedro sinvergüenza no fue a llamar a otros, a decir, oigan, muchachos, mire esto, ¿no? Él se la guardó, así como muchos cristianos no predican ni nada, no dicen nada, todo lo que reciben se lo guardan así mismo para ellos. Entonces Pedro llega y empieza, oye, esto está bueno, está hermoso, oye, mire a Elías, pudo ver a Elías, y pudo también ver a Moisés, los pudo ver. Y en medio de esa situación, el Pedro dice, esto está bueno, ¿por qué no montamos un negocio? Hagamos unas iglesias aquí. Porque es que a la gente le gusta mezclar fe con billete. Y entonces en el siglo IV construyen esto porque es que eso trae billete. Es que, ay, eso de la política y la religión da plata, da plata. 400 años. Allí está todo eso. Y allí también hay iglesia, mire. Allí también tienen otra iglesia. Son lugares especiales porque le nombré a usted primero el huerto del Edén, donde Dios tuvo diálogo con el hombre. Le mostré o le nombré a usted el monte Sinaí, donde Dios comisiona a un hombre para un pueblo específico llamado, y le da ahí lo que va a ser las leyes, los decretos, los estatutos. Pero después, muchos años después, hay otro lugar donde Dios desciende, el mismo Dios, y se transfigura. Y aparece Elías y aparece Moisés, el monte de la transfiguración. Todo esto fue la introducción para el mensaje que vamos a desarrollar en los próximos domingos. Y el mensaje se va a llamar tablas de piedra y tablas de madera. Veníamos hablando de la crucifixión. Hace 8 días el pastor David nos dio una enseñanza sobre el poder de Dios. Vuélvalo y escúchalo, ahí lo tiene usted en el YouTube para que lo escuche, para que se enriquezca. Ayer cuando yo estaba trabajando ahí y editando y todo, hay mucho para ver de lo que pasa con la crucifixión de Cristo. Ahora sí, entonces vamos a la carta a los Gálatas. A la carta a los Gálatas, abra por favor su Biblia en el capítulo 4. Y vamos a leer suave, despacio, capítulo 4 de Gálatas, sí, ahí te puse la tarjetica, capítulo 4. Y vamos, Claudia, con voz fuerte, a leer, con fuerza, verso 1. Si usted no tiene Biblia. Entre tanto que el heredero es mío, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y el 11. Me temo que vosotros hayan trabajado en vano con vosotros. Quiero que usted note en estos primeros versos del capítulo 4,
de cómo Pablo comienza a tratar a un grupo de personas que él les ha evangelizado, les ha predicado, les ha enseñado la verdad de Cristo, y los comienza a comparar y les dice: ustedes ya no son niños. Primero les dice: bueno, ya no son siervos, ya no son esclavos, han conocido el mensaje de Cristo, ahora ustedes son hijos. Y les da la posición de hijos, pero no solamente los llama hijos, sino que los llama herederos. Y una cosa es ser hijo y otra cosa es ser heredero. Y mire la importancia que además de eso los llama hijos, herederos, los llama libres y además nos llama conocidos por Dios. Diga a la persona que está a su lado: tú eres hijo. Dile: tú eres heredero. Dile: eres libre y eres conocido por Dios. Pablo ha hecho un esfuerzo sobrehumano para tratar de dar a conocer a Dios, y en medio de esta carta, de la cual voy a profundizar un poquitico en ese capítulo, nos da a entender que no solamente Pablo quiere que la gente conozca a Dios, sino que la gente entienda que Dios a nosotros nos conoce. Diga: Dios me conoce. Y entonces va a utilizar la figura de un niño, y esa figura va a representar, o él va a querer expresar con esa figura, de aquellas personas que están todavía bajo un cuidado, bajo un mentor, y vamos a desarrollarlo despacio. Le dije que iba a entrar como cirujano delicado para poder entender, para poder explicar lo que el texto nos dice. Y esa figura de niño nos va a hablar, o va a hacer referencia de aquellos que todavía están sometidos a algo para poder hacer algo. Y entonces habla de aquellos que están bajo la ley y los compara como niños. Y no solamente eso, sino que ahora él dice: ahora ustedes ya no van a ser niños, van a ser adultos. Hablando o haciendo referencia de aquellos que ahora están en su vida rendida, humillada, postrada, libres en Cristo. Y hay una preparación para que un niño llegue a ser heredero. Hay una preparación. ¿Sabía usted que en las diferentes culturas hay ciertos ritos, hay ciertas celebraciones, hay ciertas condiciones para que la sociedad diga: este muchacho ya no es muchacho, ya no es niño, sino que ahora es adulta? Y entonces, por ejemplo, hablando un poquito de las culturas, quiero mencionar una celebración que hacen los judíos, que hasta el día de hoy lo hacen, donde ellos, si es un varón, van a celebrar esa celebración del Bar Mitzvah. Bar significa niño o hijo, mejor. Para las niñas, nosotros a las niñas les celebramos una fiesta que distingue de su edad de niña a señorita, y es la fiesta de los 15 años. Bueno, para los judíos, ellos la celebran el Bat Mitzvah, pero a los 13, a los niños a los 12, las niñas a los 13. Ahora, durante esa celebración está el rabino, está el padre, hay comida, hay muchas cosas, pero además de eso, el niño ha sido preparado para leer la palabra, para conocer la palabra, para memorizar la palabra, la Torah, la ley, y es una celebración en la cual dice: este joven ya no es un niño, ya pasa a ser, empieza su etapa de adulta, ya empieza. Y hay unas bendiciones. Y los papás oran por sus hijos. Y en medio de esas oraciones y esas bendiciones, hay una parte donde el papá llega y dice: Señor, gracias, porque ahora soy libre. Porque ya no tengo que responder, estoy parafraseando más o menos, ya no tengo que responder por este muchacho, ahora este muchacho va a responder por él mismo. En otras palabras dice: he cumplido la tarea, ya es el papá, ahora le toca al muchacho lo que aprendió, lo que se le enseñó de orar, de ayunar, de leer, de todo esto, ahora él lo tiene que practicar. Ya no es responsabilidad del papá,
Hay cierto despojo por parte del Padre. Ya no hay una responsabilidad en ese sentido. Ahora, cuando nosotros miramos a los griegos, yo me puse a mirar, y esto es importante, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en la región de Galacia, ahora vamos a hablar de esto, que estaba conformado tanto por judíos como por griegos. Entonces, si usted le dice a un judío, mire, ya no es niño, sino que es adulto, el chip y todo, ya, el judío la entiende, bar mitzvah, ya, esto es celebración, ya, él dice, ya sabe a quién se refiere. Pero los griegos, ¿cómo era la cosa? Resulta que los griegos, en la Grecia antigua, el niño permanecía bajo el cuidado y la atención de su padre hasta los 18 años. ¿Los judíos hasta los qué? 12. Muchos latinos, cuando llegan acá a los Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿qué edad se considera para una persona ser mayor de edad? En muchos de los países de Latinoamérica. En Colombia a los 18. A los 18 años el niño ya puede votar, por ejemplo, ya grande, ya sabe cómo votar. Y por eso votan por esa cantidad de gobierno, porque ya está muy maduro, sabe mucho. Cuando un muchacho de 17 años llega a un bar o llega a algún lugar así, le van a decir, muestra la identificación, no puede entrar, no puede entrar. Un niño latino llega acá a los Estados Unidos y si ya es mayor en su país de 18 y quiere entrar a cierto lugar o tomarse algún licor, ¿será que lo atienden porque tiene 18? No, hay problemas. Ese ejemplo que le estoy diciendo es para que usted comprenda cuando Pablo se está dirigiendo una carta como a los Gálatas, donde hay judíos y hay griegos. Y entonces, en ese momento de los 18 años, según la cultura de los griegos, ellos por 2 años iban a tener un tiempo de preparación. Se iban a alistar para el ejército, aprendían ciertas instrucciones militares. Ya la mayoría de edad de los 18 años, el niño griego ya empezaba a dar, se podía dejar empezar hasta crecer el cabello. Y durante esos 2 años que le crecía el cabello, al final se lo cortaban y le ofrecían ese cabello al dios Apolo. ¿Conocía usted eso de la historia? Ahora, resulta que no solamente cuando Pablo está escribiendo esta carta, no solamente había judíos, no solamente habían griegos, sino que también habían el imperio. ¿Era el imperio cuál? Romano. Habían ya ciudadanos romanos. Y resulta que en una ceremonia antigua romana, los niños eran considerados desde los 14 hasta los 17 años. Durante ese periodo de 14 a 17, había un ritual donde los niños tomaban sus juguetes, ya habían juguetes en Roma en ese tiempo, y venían y los presentaban en una ceremonia muy similar. Las niñas llevaban sus muñequitas y cositas. Y ellos presentaban esta ofrenda a sus dioses como un símbolo en el cual ellas dejaban su vida de niños y ahora estaban listos para ser hombres y mujeres de la sociedad. Y ahora entonces vamos a entender el contexto. Le voy a leer de lo que Pablo le dice a los corintios en su primera carta, en el capítulo 13. Ese lo voy a leer yo. Vamos a entender que Pablo le dice a ellos: cuando yo era niño, hablaba como, yo sé que ese texto usted lo ha leído, pensaba como, juzgaba como, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora usted entonces va a mirar esa relación que Pablo le está diciendo. Cuando ustedes hacían ciertas cosas, ustedes eran como niños. Pero ahora que conocen a Cristo, que están en Cristo, ustedes ahora ya no van a ser más niños, van a ser hijos de Dios, adultos, maduros. Y entonces hablamos de madurez en la fe. Diga conmigo, la fe me lleva a madurar. Y no había ninguna diferencia, escuche, entre aquel niño que podía ser hijo del emperador, del rey, de una familia pudiente, de una familia rica, una familia de renombre,
Nosotros ayer hablamos con Claudita, a los niños de familias ricas en Colombia les decimos que son niños, ¿qué? Dígalo duro con el micrófono. Niños fifís. En Colombia, es un niño fifí, esos que son de la alta alcurnia. Mire, no hay ninguna diferencia entre ese niño que puede tener todo eso, pero todavía no es heredero. Puede tener el nombre, el apellido, la sangre, pero mientras no reciba la herencia, es un niño más. Esa es la figura que estoy utilizando. Ahora, en estos versículos que nos ayudó a leer Claudia, el capítulo 4, dice que esos Gálatas se están comportando de una manera que no era como la más correcta, como él les había enseñado, y los escucha o los ve de que los Gálatas están guardando los días, están guardando los meses, están guardando los tiempos, están guardando los años, y hay un temor, hay una preocupación, hay una angustia, hay un desvelo en el corazón de Pablo. Hay algo que no lo deja dormir, hay algo que lo ponía nervioso, hay algo que le estaba quitando el apetito. Y entonces él dice, yo tengo temor, me temo de vosotros, que yo, todo lo que hice para enseñarlos, para evangelizarles, para mostrarles, para pastorearles, todo esto, yo como que trabajé en vano. Mire la preocupación del apóstol. Está diciendo, como decimos muchas veces nosotros de manera jocosa, esa platica se perdió. El esfuerzo de Pablo, miren los Gálatas guardando días. Y hay un texto que me voy a apoyar para regresar a Gálatas, que Pablo le expresa esa misma preocupación a otra región. Ya no la iglesia de Galacia, que queda en la región de Turquía, sino que a los romanos le está diciendo, ustedes ya recibieron ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, para que vuelvan otra vez a tener miedo, para que vuelvan a tener temor, para volver a estar en estas cosas, sino que ustedes recibieron un espíritu de adopción. Y recuerden que hace 2 domingos hablamos un poquitico de la adopción y nos enriquecimos con el pastor David extra servicio hablando atrás de cómo era tan común en ese pueblo poder adoptar a un adulto. Y muchas veces era porque el rico, el padre, el que tenía propiedades, no había dejado descendencia. Y entonces había una preocupación a quién le iba a dejar todo eso, porque si él no dejaba heredero, pues todo eso quedaba para el imperio. Eso también ocurre hasta el día de hoy. Entonces ahora conocemos la preocupación de Abraham, que Abraham decía, oye, yo tengo muchas cosas, tengo un llamado, tengo un ministerio, tengo una comisión divina, pero no tengo con quién dejarla, no tengo con quién. Y me va a tocar con el criado, vamos a llamar a Eliezer. Y el Señor dice, no va a ser Eliezer, yo te voy a dar una descendencia. Y ahora viene entonces la promesa, ahora diga conmigo promesa. Esta es la figura en la cual dice, ustedes van a recibir un espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Quiero decir con todo cariño, que la prueba de que usted y yo somos hijos, se manifiesta cuando usted y yo de manera intensa sentimos, tenemos y dejamos manifestar en nuestro corazón un firme clamor que reconoce ya no a un Dios creador, sino a un Padre. Ya se rompe esa distinción religiosa abstracta de un Dios lejano, de un Dios de juicio, de un Dios de castigo, que sí, Dios es un Dios de ira, Dios es Dios de castigo, sí, pero ya no es esa imagen. Ahora la imagen que nace en aquel que ha aceptado el mensaje del Señor es que puede entrar confiadamente al trono de la gracia y llamar a Dios Padre. Y si miramos esa expresión aramea que está allí, es la expresión más tierna que un niño le puede decir a su padre. Muchos de nosotros a los padres le llamamos pa.
yo discutía con mis hermanos más adolescentes, porque para mí la imagen de papá y mamá es de respeto. Y ellos no decían una frase por irrespeto, ¿no? Sino porque era lo común para ellos, era la forma como ellos trataron a mis papás. ¿Sabe cómo le decían? Cucho, cucha. Era su forma de expresión. Decían, no, ellos son papás, son mamás, no los trate así. Para nosotros la palabra en Colombia, cucho, es una palabra de una persona mayor, pero es una palabra despectiva. Y decían, no los trate así. Y yo discutía con ellos. Aquí es lo mismo que está diciendo Pablo, no solamente es Elohim, no solamente es Adonai, con todos los atributos, todos los nombres, todas las perfecciones como los judíos trataban a Dios. No lo miren así. Él es un Padre. Y es por eso que él se está refiriendo usando los términos de niño, que en la madurez de su fe ha entendido que ha puesto su fe ahora no en ciertas cosas, sino ha puesto su fe en el Señor. Termino con esto para que nos vayamos meditando lo que vamos a ver. ¿Cómo así que unos Gálatas, que en una región lejos de la Tierra Santa que nosotros nos imaginamos de Jerusalén y de Israel, Turquía, en el cual habían ciudadanos de la región, gentiles, turcos, podríamos llamarlo, no podríamos llamarlo turco porque todavía no existía la región como tal, la nación de Turquía, todavía no se había institucionalizado, todavía no se había decretado, la república independiente, como se llame, Turquía, no, se llamaba en ese tiempo Galacia. Y en esa región habían los nativos, habían romanos, habían griegos que se han extendido y que fueron descendiendo allí. Y también cuando salieron los judíos, llegaron a esa región, también había varias razas ahí. Allá una región multicultural. Entonces, Pablo va a escribir esta carta. La escribe entre los años 55 a 57 después de Cristo. O sea, más o menos entre 30 y 25 años después de la muerte del Señor. O sea que es algo reciente, no es algo tampoco tan distante. No hubo mucho tiempo entre la muerte de Cristo y allí. Y Pablo escribe esa carta en el inicio de su tercer viaje misionero. En el inicio hay ese lapso. Ahora, al final de ese viaje misionero, él escribe la otra carta, que fue la de Romanos, la que leímos ahora. Y Pablo le está dando la enseñanza del Abba Padre, de la adopción, de la comunión, a todos aquellos que han puesto su fe en el Señor a través del sacrificio de Cristo. Y los Gálatas, cuando miramos esto, tenemos que entender por qué. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Cuál es la razón para que él diga todo lo que estamos leyendo allí? Y la razón es porque esos Gálatas, donde había muchos judíos que también se habían entregado a Cristo, pues habían llegado otros y les estaban enseñando cosas que no era lo que Pablo le había enseñado, instruido conforme a la palabra del Señor. Y entonces están trayendo otra vez enseñanzas de la ley, enseñanzas que eran para el pueblo de Israel. Por eso hago claridad y les decía ahora, cuando uno se refiere al pueblo de Dios, uno tiene que empezar a mirar, ¿cuál pueblo se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al pueblo de Israel o también a nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor, al cual Pedro más adelante dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido? Nosotros también somos pueblo, pero cuando usted hace un mensaje o está dando una directriz o está enseñando algo para el pueblo de Dios, específicamente a qué pueblo se está refiriendo. Si uno no hace esa claridad, uno puede estar cometiendo errores de estarle aplicando cosas a otros o a otras y se sale del contexto, y ahí vienen entonces una gran cantidad de prácticas como la que los Gálatas estaban teniendo. Y empieza a haber mezclas y empieza a haber diferentes conductas y diferentes ritos y diferentes prácticas. Y entonces aquí le agregan una cosita y aquí agregan otra cosita diferente a esa, pero de aquí agregan un poquito de aquí y un poquito de acá, y entonces ya tenemos una gran cantidad, pero todos supuestamente somos parte del pueblo de Dios. Esa es la preocupación ¿entiende usted lo que quiero transmitirle?
la preocupación y el temor. Y yo creo que para que Pablo diga, me temo, es porque él realmente tenía una carga. Eso no era el poder escribir por decir, es que voy a descrestarlos diciendo, es que tengo un vivo celo por ustedes, un temor. No, a él realmente era una preocupación. Había muchas prácticas judaizantes a los cristianos que estaban allí. Por eso yo quisiera invitarle que usted pueda abrir muy bien sus oídos, abrir muy bien su corazón para entender que hay cosas que están en la Escritura, sí, pero hay que saber cómo se aplican y para quién. Nosotros los seres humanos tenemos que entender que a medida que se van desarrollando las cosas, las civilizaciones, el crecimiento, así mismo vamos cambiando muchas cosas. Vamos trayendo respuestas a situaciones, a problemas y adversidades según se nos van presentando. Se lo explico de una manera muy gráfica. ¿Sabía usted que los primeros modelos de los vehículos, de los coches, de los carros que se crearon, cuando se crearon los medios de aceleramiento, de poder acelerar el carro? Era una gran preocupación cómo hacer mover ese móvil ahí, cómo hacerlo mover. Pero resulta que ¡pum!, se estrellaron. Se dieron cuenta, había que crear un sistema también de frenos. Con el tiempo entonces se le colocaron los frenos a los carros, pero después se dieron cuenta que también no solamente los frenos frenaban muy duro, entonces se colocaron otros sistemas para mejorar frenos, pero además de eso, hubo gente que cuando llegaba algún accidente o se estrellaban, ¡pum!, iban a dar contra el parabrisas, contra los vidrios, contra la puerta. Entonces después se inventaron ¿qué? Los cinturones. Y después aparecieron ¿qué? Las bolsas de aire. Y en los carros de alta competición tienen bolsas de aire, las Fórmula 1 y todo, porque la seguridad del coche, ¿cuál es? La infraestructura. Ahora yo le pregunto, en países tan avanzados como los nuestros, como aquí en Estados Unidos, ¿será que dejan salir al mercado carros sin frenos? Una locura. ¿Sin cinturón? Y si usted va andando a la calle y el policía lo para sin cinturón, ¿qué pasa? Como dicen en Colombia, la lleva. Perdió. ¿Por qué estoy hablando de esto? El pastor se desvió. ¿Qué tiene que ver eso con la predicación? Volvamos al inicio. ¿Se acuerdan los mapas que le mostré? ¿Se acuerda dónde empezamos? ¿Cuál fue el primer mapa? ¿En dónde empezó la historia? ¿En dónde empezamos? En el huerto. Y después pasamos al monte Sinaí, y luego trajimos a memoria el monte de la transfiguración, y eso es más o menos lo que el ser humano tiene que entender, cómo es que Dios no cambió la seguridad, no cambió su palabra, pero sí hizo unas claras distinciones con respecto hacia dónde apuntaba. Lo que quiero decirle para finalizar es que la ley mosaica, la ley de Moisés, no siempre había formado parte de las directrices de Dios. ¿Cómo es eso? Se lo explico muy gráficamente para avanzar. La historia comienza con un personaje llamado Adán. Y Dios le dio directrices a Adán. Dios tenía un plan primero con Adán. Luego, en medio de ese caminar, el ser humano, en medio de poblar la tierra y de poder ser de bendición, Dios escoge a otro personaje llamado Abraham. Y entonces nosotros tenemos que entender que hubo un pacto adámico, hay un pacto abrahámico, antes de poder llegar a las tablas de la ley. Dios ya le había mostrado a Adán cuál era el propósito del hombre. Y es que el hombre fuera bendecido. ¿Qué tenía que hacer el hombre para alcanzar la bendición en el tiempo de Adán? Solo obedecer. Ahora después con Abraham, Dios le muestra cuál va a ser el resultado de la fe de ese hombre y de hacer lo que era justo. Diga conmigo, obedecer.
Y ahora Dios, como el pueblo, la humanidad sigue creciendo, entonces ahora se debe enfocar en un pueblo para poderle darle directrices, para que a partir de ellos cumplieran una serie de leyes, de estatutos, de decretos, de mandamientos. Diga conmigo, obedecer. Así que mis hermanos, este es el motivo por el cual vamos nosotros a avanzar. Quiero decirle que la obediencia a la ley no va a poder salvarnos. Y esto, como el tiempo se me acaba, lo dejaremos hasta aquí. Porque sé que hay muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos, muchos de nuestros compañeros, mucha gente que milita con nosotros, gente que también va a la iglesia, que ama al Señor apasionadamente como también lo amamos nosotros, diga por favor amén. Gente que está confundida porque no sabe si para ser aceptado por el Señor hay que hacer esto o aquello. Y es por eso que entonces nosotros queremos prepararle a usted para no criticar, para no señalar, pero sí poder entender y que usted tenga una fe con convicción en el cual usted puede decir, aquí ha descansado mi salvación. Póngase de pie, por favor, para que nosotros finalicemos este tiempo.